Para mí, más que un placer, sigue siendo un honor estar con ustedes en este espacio, en este nuevo año 2023. Primer programa que colocamos en este inicio de año con el mismo propósito, el propósito de reflexionar, el propósito de pensar lo que estamos viviendo. No se trata del cuestionamiento político tradicional o mediático manipulado. No se trata de los aplausos aduladores, ornamentales que estamos acostumbrados a ver en nuestros parlamentarios, en nuestros diputados a los consejos legislativos, concejales. No. Este es una reflexión básica, fundamental, imprescindible, porque lo que se dice desde el gobierno no se parece a lo que pasa en la realidad. Si bien es cierto que el Fondo Monetario Internacional, que es un fondo buitre, que es un fondo que ha esquilmado a los países latinoamericanos y del mundo, los países tercermundistas, que solicitan un crédito y pasan años y años pagando intereses por ese crédito que está otorgado regularmente con unas condiciones económicas impuestas. Si no acepta las condiciones del Fondo Monetario Internacional, te retiran el crédito, entonces comienza esa crisis, producto no solamente por la falta de recursos, sino por una administración de los recursos de una manera desordenada y corrupta. Esta situación que vamos a reflexionar, esta realidad que vamos a tocar permanentemente, siempre busca ampliar nuestra capacidad de pensamiento. Nosotros marchamos, pareciera que cada año que llega o cada año que se va, nuestra sociedad se repite a sí misma en sus errores y en sus pocos aciertos. Seguimos atrapados en el discurso clientelar de la dirigencia política, seguimos atrapados por los partidos políticos de izquierda y de derecha que tienen interés solo personal, que tienen el interés de ponerle la mano al gobierno, porque el gobierno es un botín de guerra en donde todos quieren tener su pedazo y apropiarse de lo que es constitucionalmente propiedad de las mayorías del pueblo, de la sociedad venezolana. Yo siempre quiero distinguir que voy a minimizar la palabra pueblo y imponer en su lugar la palabra la palabra sociedad, porque el pueblo lo identificamos siempre con los desposeídos, los más débiles económicamente, los desempleados, los pata en el suelo, los guambimba, como fue la figura que utilizó Acción Democrática en la década del 60 para dirigirse a los más pobres. Y la sociedad es la participación de todos los que tenemos una identidad común, que es la venezolana, todos los que tenemos una cédula de identidad, todos los que nos beneficiamos de alguna u otra manera de los recursos de la nación, que fundamentalmente vienen por la explotación petrolera. Entonces, la visión de sociedad es mucho más amplia, porque no se trata de beneficiar a un sector de la sociedad, no. Todo el país completo tiene que beneficiarse de lo que tenemos, porque lo que tenemos le pertenece a todos. El petróleo no le pertenece a un sector como el que nos vendieron hace mucho tiempo, cuando se hablaba de una meritocracia, que lo que al final terminó siendo el brazo extensivo de las corporaciones macro, internacionales, transnacionales, ¿verdad? Imperiales, las con 7 hermanas petroleras, compañías petroleras en el mundo, que controlan el negocio petrolero. Esa meritocracia que quedó al descubierto, que no había tal mérito, sino lo que eran hábiles técnicos, hábiles profesionales, que se lucraban con el negocio del petróleo, dejando a la población los mendrugos. También es cierto que en la Quinta República ha sucedido mucho eso, mucha corrupción, mucha ineptitud, robos, como el de Rafael Ramírez, a quien se le acusa de tener un capital de 4.800 millones, extraídos minuciosamente con una banda organizada internamente en PDVSA, estando el presidente Chávez y también con el presidente Maduro. De tal suerte que lo que queremos hablar es cómo cambiamos de mentalidad. Lo que está en juego no es cualquier cosa, es nuestro presente
y el futuro que para muchos venezolanos, para muchos en esta sociedad, el futuro no llega más allá de la punta de su nariz y creen que 10 años es mucho, que 20 años es mucho, que 50 años es mucho, que 100 años es mucho para emprender un cambio, una transformación de nuestra sociedad. Los grandes países, los países como China, como Rusia, como India, como Estados Unidos, desarrollan proyectos estratégicos a 200 años, a 100 años, a 50 años, y han alcanzado un nivel de desarrollo, independientemente de la forma como lo han logrado, lo han alcanzado porque miran lejos. Es decir, para utilizar una figura interesante de un buen amigo, cuando decía, hay que ver el futuro con el telescopio y mirar el presente con el microscopio. De tal suerte que este análisis hoy lo voy a hacer en función de preguntas y de una pregunta particular. La pregunta que uno siempre se hace es, ¿cuándo va a terminar esta crisis? ¿Cómo llegamos a esta crisis? ¿Quiénes son los responsables de la crisis? ¿Es verdad que podemos lograrlo o no? Y la pregunta casi infantil, que siempre viene de los niños cuando van creciendo, cuando comienzan su periodo de preguntar ¿por qué? ¿Por qué tengo que tomarme esta comida? ¿Por qué tengo que tomar esta bebida? ¿Por qué tengo que comer este plato? ¿Por qué tengo que acostarme a tal hora? Esas preguntas infantiles vamos a llevarlas al nivel del adulto. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué terminamos un año con un jolgorio, con fuegos artificiales, cuando muy cerca de allí hay gente en estado de pobreza que no tienen nada para comer? Hay gente metida en las cárceles, procesadas pero no condenadas, miles. Tenemos todavía una sociedad que no entiende que debemos resolver problemas puntuales de existencia, del buen vivir. ¿Por qué tenemos nosotros alcaldías ineptas que permiten la violación de las ordenanzas que elaboran los concejales que no tienen formación profesional, que no tienen la asesoría suficiente y elaboran, copiándose de otras alcaldías o de alcaldías, gobiernos municipales extranjeros, se copian las ordenanzas pero no se aplican? ¿Por qué la Asamblea Nacional tiene un cuerpo de diputados que son grises? Grises en el sentido que no tienen la visión de responsabilidad ante el elector, prefieren responder a los intereses del partido que lo postuló y dejar a un lado a los que lo eligieron, al elector que votó por él. ¿Por qué no hemos sabido diferenciar lo que es votar y lo que es elegir? ¿Por qué votamos constantemente por los mentirosos y dejamos a los honestos a un lado? ¿Por qué nosotros no hemos sido capaces de afrontar cara a cara la corrupción, no solamente por el que recibe el dinero, sino porque el que lo propone, lo que alguna vez llamé los corruptores? Porque tan delincuente es el policía que recibe como el chofer que le entrega una plata por debajo de la mesa a ese policía que le ha detectado un contrabando. ¿Por qué nosotros permitimos que el negocio de la gasolina sea floreciente ahora con el bachaqueo? Atrás quedó la historia triste, penosa, vergonzosa de la economía del bachaqueo. Cuando había la escasez, nos conseguimos con tantas personas negociando productos que conseguían por todos lados, menos en los estantes legales, era el contrabando. Entonces, sobre esa pregunta, ¿por qué quiero conversar con ustedes? Para ver si conseguimos respuesta, porque tiene que haber respuesta. Nosotros no podemos continuar teniendo una sociedad desordenada. No podemos seguir teniendo una sociedad donde cada quien jala por su lado. No es posible, no es comprensible ni es aceptable que la sociedad funcione de manera desordenada para unos y ordenada para otros. Los corruptos son muy ordenados, saben lo que van a hacer dentro de la administración pública, el alcalde, el diputado, el director, el ministro, mientras que la población no sabe cómo organizarse. Vamos con los compromisos necesarios de esta planta y al regresar seguiremos con este espacio.